nos da con tanto amor. Canta historia de la Biblia, nos relata su poder. Démosle nuestra alabanza, demos todo nuestro ser. Nos Dios siempre prometemos ser testigos a nuestra generación. Tu evangelio anunciamos a la inmensa humanidad. Tu palabra llevaremos al hacer tu voluntad. Cristo nos dejó un mandato en su hora de triunfar y nos pide todavía ir al mundo y predicar, que los hombres todos sepan de Jesús y su bondad, que su amor sincero y puro quiere darles libertad. Es el himno 290. Canta a Dios con alegría. Canta a Dios con alegría el mensaje del Señor, de la verdadera vida que nos da con tanto amor. Cada historia de la Biblia nos relata su poder. Démosle nuestra alabanza, démosle todo nuestro ser. Jesucristo se encarga de nuestras vidas. Solamente Él puede guiarnos. Por eso debemos estar siempre, siguiendo la guía la cual Él nos da. Así mediante los siervos podemos avanzar. Vamos a cantar el himno número 1. Himno 1. Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, santo,
santo, la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre. Ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay en tu lado, un poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Solamente Dios es santo, ¿no? También por eso mandó a su Hijo Jesucristo, el cual murió por nosotros y derramó su sangre en la cruz. Derramó su sangre para que nosotros también seamos justos, santos y perfectos. Vamos a orar, hermanos. Podemos inclinar el rostro. Señor, gracias por este tiempo que usted nos permite para poder escuchar su palabra. Solamente por Jesucristo hemos recibido la salvación. Es Él el que quiere llevar el Evangelio hacia todas las naciones. Es Él el cual está en nosotros, Señor, el cual es heredero de todas las cosas, Señor. Así también usted nos pueda usar como un instrumento para poder llevar ese Evangelio tan precioso, el cual pone en nuestros corazones mediante los siervos, Señor. Permítanos oír con atención, con el corazón, para que su misma palabra pueda fluir a través de nosotros, Señor, llevando y haciendo su voluntad, Señor, este Evangelio de la salvación, el cual nos ha permitido, Señor. Gracias por esta tarde, por cada uno de los hermanos presentes también y aquellos que escuchan esta palabra del Evangelio, Señor. Todo esto se lo agradezco en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, realmente todo momento es para poder agradecer a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas, por lo que Él permite. En todo momento podemos estar agradecidos hacia Él, ¿no? Sí. Por eso ahora, ¿no? El tiempo del testimonio que Dios nos permite. Él también quiere saber cómo está trabajando con cada uno de nosotros, cómo así también podemos reconocer su gracia. Sí. ¿Algún hermano quiere dar testimonio esta tarde? Sí.
Buenas tardes, hermanos, buenas hermanas. Y de primero doy gracias a Dios por permitirme quedarme, aquí en la tarde. Y hace mucho, ya se debe ser mucho tiempo que no testifico. Yo seguía en silencio nomás, siguiendo la iglesia. Pero en mi corazón hay mucho agradecimiento a Dios, porque como todos, como todo papá, mamá ama mucho a su hija, a su hijo. Yo he visto la obra, mucha obra de Dios. Desde que yo tuve el accidente, he visto cuánto Dios me ayudaba, solucionaba, aunque al principio yo no confiaba. ¿Cómo puede Dios solucionar un accidente así de mi auto? Así pensaba. Pero siguiendo la voz de los siervos, tenía que negarme, negarme y seguir la voz del siervo de Dios, Entonces, confiando, al principio veía que imposible solucionar, porque mucho dinero costía. Y también veía, la movilidad, todo desastre, así. Y en mi corazón estaban ya como diciendo, ya está todo perdido. Pero yo siempre escuchaba que la última palabra tiene Dios. Entonces yo confiando en Dios y confiando en los siervos me decían, vamos a orar al Señor. Y esa esperanza me daba, Yo veía que Dios solucionaba todo. Yo estoy muy agradecido porque Dios ha solucionado ese tiempo, Ha solucionado todo. No importaba qué cantidad de dinero, no importaba qué el tiempo, nada, sino todo solucionaba. Yo mismo me sorprendía, Porque yo me decía, tanto tiempo estás en la iglesia, hasta aún no puedes creer así. Pero me vino una palabra, vamos a confiar en Dios así. Entonces yo confiaba en Dios y veía la obra, cómo Dios trabajó. Por eso también en este tiempo sigue Dios mostrándome lo que Dios por sus hijos hace, Podía ver en mi hija, en mi hija Daniela. De verdad, aquí cuando ella quería operarse aquí, los doctores salían mucho dinero, como $12,000 así. Entonces yo oraba al Señor, no me quedaba otro, porque no tengo más a quien apoyarme, solo la iglesia y los siervos, Entonces yo oraba al Señor porque Dios no nos deja, sí o sí a nosotros, a sus hijos, da. Aunque no rápido, pero da. Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer? Entonces Dios mandaba, es justo ese tiempo Dios mandó a mi hermano de Argentina, mandó aquí a La Paz, Vino así por venir a pasear, creo. Pero yo seguía en el problema de mi hija, que se va a operar. Pero mi hermano me dijo, tu hija está cojeando, ¿qué pasa? Así me dijo, Yo le dije, sí, está un poco delicada, así. Entonces yo veía cómo Dios mandaba a él, porque fácilmente no puede venir uno de allá de Argentina, ahora, Entonces, cuando me dijo eso, él me dijo, vamos a buscar allá, para que pueda operarse allá. Te aviso, me dijo. Yo no confiaba porque por ahí me dice nomás, así decía. Pero pasando 2, 3 días se fue allá a Argentina y pasando un día me dijo, hemos encontrado. Esa suma que aquí en Bolivia es solamente negocio, me dijo así, Porque mi cuñada también es doctora, Ella también sabe, entonces cuánto así cotizó todo. Es negocio, decía. Allá en Argentina por $5,000 se puede operar así. Entonces mucha diferencia había. Yo veía cómo Dios trabajaba, porque solamente tenía que ver a Dios, no a mi hermano, sino Dios estaba haciendo mediante el corazón de mi hermano, funcionaba todo. Porque mi hermano no recibió la salvación,
claro, participa los días viernes en la célula por internet, ¿no? Pero hoy en día no se puede, ustedes saben, hasta en la familia no hay confianza, ¿no? Entonces yo decía, Dios está trabajando mediante mi hermano, porque entonces me dijo, ya, de unos 3 días que aliste sus maletas y que venga aquí a Argentina tu hija, me dijo así. Uy, tan rápido. Yo decía, gracias Señor, porque de verdad Dios es maravilloso, porque hizo mucha obra, ¿no? Yo al menos pude ver así de cerca. Gracias Señor, cada día pues doy gracias a Dios, porque de verdad hasta este tiempo mi hija cuando fue no había dinero para ir. ¿Qué teníamos que hacer? Yo pensaba ir a conseguir prestarme así, ¿no? Difícil, nadie te quiere prestar. Entonces oraba al Dios, ¿no? Señor, por favor, deme pasaje para Daniela, para que se opere así para mi hija, ¿no? Y entonces pudimos conversar también con mi consuegro, ¿no? Pudimos conversar, por favor, así. Entonces pudimos sacar del banco y rápido nos dieron en el banco también. Se daba cuenta, ¿no?, que Dios trabajaba fácilmente. Entonces ya cuando conseguimos, se fue Daniela allá a Argentina y mi hermano me dijo, no, solamente para la prótesis que traiga dinero, todo yo le voy a dar. Uy, yo dije, desde que llega a la casa hasta que se vaya, le voy a dar todo así. Yo no sabía, gracias Señor, gracias Dios mío, agradecía, ¿no? Porque la familia se cansa, ¿sí o no? No dura mucho tiempo. Una semana te puede tener, más no te tiene. Entonces yo daba gracias a Dios, hasta ahora está en allá, ¿no? Y no le pidió ni un centavo a ella. Le dio comida, le dio lugar, todo le dio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Agradecer a él o a Dios? A Dios agradecía, gracias Señor, porque de verdad Dios está poniendo todo. Empezó así y también era problema el documento, porque Argentina ya no atienden a los, ¿cómo se llama?, a los extranjeros. Tienen que tener documento argentino. Y yo sabía que para sacar documento argentino se tarda 1 año. Entonces yo, ¿qué tenía que hacer? Apoyarme en Dios nada más. Señor, por favor, trabaje así, por favor, ayúdeme así. Entonces, Dios estaba trabajando y cuando pasó 1 mes, 2 meses, se fue con mi esposa más, ¿no?, allá a Argentina. Y Dios trabajaba, ¿no? Salió como una ley que van a dar documento a los que habitan en ahí. Entonces mi hermano habitaba ahí, ¿no? Entonces le dio su domicilio, todo, le dieron documento a ella. Entonces con el documento fueron al hospital. Solo en el hospital lo atendían con el número de documento. Y le decían, no, a la otra semana, de 1 mes, 2 meses vamos a operar así. Entonces ese 2 meses pasó. Creo que en Argentina ya hay mucho problema hasta ahora está habiendo un problema. En ese tiempo se cerraron los hospitales. No podía, yo decía, ahora qué ha pasado, ha fallado todo. Pero un día yo aprendí, si Dios no nos da hoy, yo tengo que seguir confiando en Dios. Si Dios no me da hoy, mañana me va a dar. Entonces yo decía, sí o sí se va a operar, por algo le llevó allá a Argentina. Dios le llevó. Entonces yo daba gracias a Dios, no sé cómo se hará, pero Dios va a trabajar así. En mi corazón había que Dios va a trabajar, Daniela va a regresar sana, porque no se puede, como decir un papá, una mamá, no puede estar tranquilo. Todos los días venía a mi mente, ¿no? ¿Cómo estará mi hija así? Quiero mandar dinero, decía, pero no tengo. ¿De dónde voy a mandar? ¿Qué tengo que hacer? Apoyarme en Dios. Entonces, orando al Señor, Dios trabajó, ¿no? Un día le llamaron del hospital, vamos a operar, mañana mismo, así. Entonces se operó, ¿no? Daba gracias a Dios y
Yo decía, en la mañana me llamó mi yerno José. Él me decía, no sale, papá, no sale. En la mañana a las 8 entró, ya era 10, 11. No salía de cirugía, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó? Decía, ¡ay, Dios mío, por favor! Entonces, cuando a las 12 creo salió, todo bien. El doctor dijo, todo excelente salió. Gracias a Dios, así. De verdad que Dios bastante ya hizo por mi persona, ¿no? Por eso, aunque quiera muchas veces, esta mañana leyó, pastor, ¿no? Había compartido, segunda de Samuel capítulo 12, el versículo 8, ¿no? Habla acerca de David. En la última parte dice, y si esto todo fuera, poco te habría añadido y mucho más, dice. Ya yo puedo entender, ¿no? Ya Dios nos ha dado mucho, al menos a mi persona, ¿no? Hizo con el auto, a veces me robaron el cerebro, otra vez Dios me sacó, otra vez ahora con mi hija ya también, hasta en el trabajo yo ya no puedo, sigue Dios dándome. Entonces yo digo, ¿qué tengo que hacer? Confiar en Dios, nada más. No tengo otra salida. Yo sé, muchas veces yo pedía en la célula, ¿no? Oren por mí, porque muchas veces viene ese deseo de abandonar la iglesia. Pero Dios me da nuevamente recuerdo, ¿no? ¿Qué hice por ti? La salvación. Grande la salvación. Entonces después hice por ti esto. No puedo salir. Así viene. Entonces yo estoy muy agradecido, ¿no? Y muchas veces, a veces viene a mi mente, así está la célula, así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Consultar al siervo. Pastor, así está, así. No puedo, ¿no? Solo. Por eso doy gracias. Yo había pedido oración a la iglesia, ¿no? Cuando estaba partiendo mi hija a Argentina. Yo les estoy muy agradecido, no había agradecido a los hermanos. Les agradezco, ¿no? Por sus oraciones a todas las hermanas, hermanos, porque de verdad no tengo otra familia yo, ya no tengo. Mi familia está en la iglesia, los hermanos, las hermanas, y muchas veces yo sufro también, ¿no? A veces como me da como depresión, así me da, ¿no? Entonces solamente me apoyo en Dios. Si Dios me permite, sigue estando como guía en la célula, yo agradezco mucho, porque de verdad, gracias a ese cargo, yo puedo escudriñar la Biblia, puedo escuchar la palabra, puedo buscar, ¿no? Puedo buscar a Dios. Entonces, escuchando la palabra de Dios de esta mañana, ya nos dio mucho Dios y nos va a dar más, dice. Por eso yo agradezco a todos a los siervos, ¿no? Porque de verdad, uno entendiendo bien la palabra de Dios, no tenemos otro lugar, no hay otro lugar. Porque ¿dónde más puedo ver que Dios me pueda fortalecer de tanta como de esa tristeza, también de mi hija? También ahora ya, no sé, unas 2 semanas o un poquito más van a regresar, ¿no? Y yo me decía, ¿no? Papá, no te faltes nunca de la iglesia. Así me decía, ¿no? Entonces, viene, ¿no? Y entonces al corazón yo decía, Dios mío, usted por todo lado me quiere empujar a la iglesia. No hay otra, no hay. De verdad estoy agradecido a todos los hermanos, agradecido a los siervos, ¿no? Porque los siervos también oraban por mi hija y también por mi persona, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, hermano Willy. Realmente Dios está trabajando, ¿no? En la vida de cada uno. Así es como Él manifiesta sus obras mediante nosotros, ¿no? Como Jesucristo trabaja. Sí, a continuación tenemos la presentación de los niños de danza TRS con la danza Better.
También así es un privilegio el poder servir desde tan pequeños, ¿no? Para poder avanzar solamente por Jesucristo. Sí, un fuerte aplauso para los niños, por favor. Hasta aquí.
Sí, un fuerte aplauso para los jóvenes, ¿no? Era la danza ya la cual ellos presentaron. Realmente, cuán hermoso es el poder alabar al Señor también mediante la danza. Con mucha alegría los jóvenes y los niños así participaban. Ahora tenemos la hora más importante en la cual vamos a escuchar la palabra del Señor mediante el siervo Pastor Andrés Lim. Gracias. Buenas tardes, hermanas, hermanos. ¿Ya almorzaron bien? Yo también comí muy bien, ¿sí? Muy rico, ¿verdad, no? ¿Y cómo se llama ese título de comida? Sacta, sí, aquí en La Paz nomás tiene sacta. Sí, muy rico, muy rico. Sí. Y esta tarde también vamos a buscar, ¿no?, el libro de Éxodo. Esta mañana hemos leído una parte de la Biblia, Éxodo capítulo 19, desde 1 hasta 6 voy a leer, hermanos. Desde el libro Éxodo capítulo 19, 1 al 6 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. En el mes de tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinai. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis: oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hasta el versículo 6 se hemos leído. Y como esta mañana hablamos sobre un país, Kenia, eso real. Porque un país desarrollando, entonces gana bien, más ganando. Y ganando muy bien económicamente mejora, desarrollando un país. Entonces Kenia también igual. Entonces, mientras avanzando, desarrollando, también las gentes desean vivir más cómodamente. Entonces usted fácilmente podemos ver nosotros, usted tiene celular, ¿verdad? No celular, ¿sí? Es muy útil, ¿verdad? No, solo celular puede ver, no necesita película, no necesita cine center, ahí ya, no necesita ir a Copacabana, el celular nomás, ¿cómo se llama ese? Rápido viene, ha pedido ya, dice, ¿no? Entonces, llamando, ya está en mi casa, sí, ya está. Muy fácil, útil. Entonces, pero ese celular también ayudando, pero también otra parte tenemos mucho problema. Anteriormente el celular no tenía celular, entonces hay teléfonos públicos. Entonces tal lugar está en la tienda, al lado de tienda. Entonces para llamar tiene que estar cola, ¿cierto? Hasta que ya termine. Luego ya llegando mi turno, ¿qué hace? Pone moneda, luego ¿qué hace? Pone moneda, después marcando el número, ¿sí? Entonces para marcar el número memorizaron, ¿verdad? No memorizando. Pero ahora usted, ¿qué número memoriza? ¿El número de su madre también memoriza bien? Memoriza, está bien. Pero yo no memorizo bien. Alguien me pregunta: pastor, ¿qué número tiene usted? A mi número, espera un momento. Entonces yo busco mi número en buscador, Andrés Lim, yo busco. Tampoco memorizo mi número hasta ahora.
Yo mi número uso más de casi 15 años estoy usando. Un número, 15 años. Pero hasta ahora no memorizo. Por eso alguien me pregunta, pastor, ¿qué número usted tiene? Espera. Luego yo saco mi tarjeta. Aquí está mi número, yo doy. Entonces, antes, sí o sí memorizar, debe memorizar. Pero ahora no memoriza muy bien, ¿sí? Porque es muy útil el celular. Ahí todo está memorizado, guardado. Y busca, luego presiona y ya llama, solito llamándose. Entonces, como hablamos, avanzando económicamente, es muy bueno. Luego, más cómodo nuestras vidas. Pero otra parte también tiene problema. ¿Qué problema? Como hablamos en la mañana. Jóvenes pierden el pensar. Cuando llega una situación triste, llora. Luego cuando si viene problemas, también frustra, afana, problemas. Que no quiere pensar. Tengo hambre, llora triste. Difícil, ya quiere abandonar. Tiene problema, ya no más quiere. Y hoy en día hay más rápido, ¿sí? Jóvenes pasa, aunque no todo así, pero la mayoría. Por ejemplo, anteriormente, matrimonio viviendo juntos, tiene bastante problemas económicamente, ese problema, otros problemas. Pero ese matrimonio, antes, ¿no? Nuestros padres, abuelos, aún tiene problemas, tantas cosas vienen, no se separa fácilmente. Piensa, cuando yo se separa, mis hijos, ¿cómo será? Va a escuchar, sin padre ha criado, sin madre criado. A mis hijos van a sufrir. Claro, yo puedo sufrir, pero mis hijos, ¿cómo van a recibir estas cosas? Considerando esto, pensando, aún ahora, ¿sí? Ya no quiero nada quiero saber. Pero pensando esto, ese matrimonio nuevamente dobla, sus corazones doblando, otra vez aguanta. Luego nuevamente ese matrimonio llevándose. Pero pasando el tiempo, ahora ese tiempo, cuando ve, pelea, discute, no quiere saber, pelea, fácilmente decide. ¿Qué decide? Ya no quiere vivir más. A nuestros hijos, no, estoy sufriendo, no quiero ya vivir más, no tengo esperanza. Luego fácilmente ya decide. Como hablamos, sí, avanzando, desarrollando nuestra vida, ayuda muy buenos. Pero otra parte, como mirando ese tiempo, muchas cosas suceden, pierde, ¿qué pierde? Pensar. Y no puede pensar, tampoco quiere ya pensar muy bien. Usted también puede ver, sí o no. Por eso en la iglesia también, aún hermanos salvos, escuchando la palabra de Dios, según la boca dice, soy salvo, soy hijo de Dios. Pero la vida mirando muy frágil, pequeña situación lleva, arrastra, llora, afana, triste, ¿qué será mi futuro? Mi vida, luego se quiebra. ¿Sí? La vida todo quebra, ¿sí? Es frágil, débil, que pierde y pensar. En Kenia también, escuchando, eso sucedió. Por eso los jóvenes como improvisados sin pensar. Luego impulsivo, de repente, cuando se hace enojarse, ¿qué hace? Me menosprecia, ¿qué hace? Yo también menosprecio. Usted me insulta, yo también insulto. La vida de creencia también hay. La vida de reflexión, puede ser reflexión, ¿sabe? Reflexión. Espejo, ¿no? Cuando el sol alumbra, ¿qué hace ese espejo? Refleja. Usted me insultó, ¿yo qué hago? Yo insulto. ¿Golpea? ¿Yo también? Yo también golpea. Es creencia, reflexión. ¿Sí? Vida triste viene, llora. ¿Sí? Que sin pensar, poco pensando, Dios, ¿por qué eso me permitió? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué Dios
sí, Dios me ama, amando así puedo vivir, entonces ¿por qué será? Luego pensando un poco más, ahí puede encontrar el corazón de Dios. Hoy también en la mañana escuchamos, ¿verdad? ¿No? David pensaba, esa mujer, sí, esa mujer agarrando, y va a estar feliz, va a sentirse bien, satisfecho, ¿verdad? ¿No? Pero en realidad, si según su deseo de la carne viviendo, no es feliz, hermanos, no es feliz. Luego también David pensaba, ¿sí? Quería protegerse, ¿no? A sí mismo, cuidar a sus vidas. Luego, sí, cuidando a sí mismo, él no sabía que va a dañar más su vida, más sufre. Imagínese David, para esconder, cuidar a su vida, y mató. ¿A quién mató? Urías, ¿verdad? ¿No? Sí, esposo de Betsabé. Él pensaba, de esa manera puedo cuidarme, sí, pero daña más mi vida, más sufres. Igual, hermano, nuestra vida también igual. Dejando a Dios, alejándose de Dios, luego nosotros mismos, si así viviendo estará bien mi vida, feliz. Luego también viviendo para mí mismo estará feliz, contentos. Pero eso debes saber, más intenta cuidar, vivir para mí, más daña a nosotros, más hiere a nuestras vidas, como la vida de David. Hoy nosotros escuchamos, ¿no? Acá, ¿sí? Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19. Aquí leyendo, cuando llegó en el monte de Sinaí, Dios llamó a Moisés. Llamando a Moisés, explica, ¿no? A Moisés aquí el versículo. Vamos a ver el versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y lo he traído ya a mí. Entonces Dios sí quiere que sepa los pueblos de Israel, a nosotros que sepa, Dios hizo a los egipcios agarrando pueblo de Israel como esclavos. Luego, como esclavos dirigiéndose, luego hace sufrir. Pero Dios no, y ahí envió y plagas, maldiciones para los egipcios en Egipto. Con ese trabajo, ¿no? Obra de Dios mirando el rey de Egipto, envió, ya vaya por favor. Su Dios de ustedes es poderoso. Ya no puedo. Así yo contra Dios hace, creo que mi país va a ser destruido. El rey de Egipto, ¿no? Rey Faraón envió, soltó pueblo de Israel. Aquí está hablando, ¿no? Sí, visteis, ¿qué visteis? Lo que hice a los egipcios. Dios liberó pueblo de Israel. Estaba en la mano de egipcios. Eran esclavos, como en la mañana hablamos. La vida de esclavos, aunque desea descansar, ¿puede descansar? No puede. Aunque quiere disfrutar, ¿puede disfrutar? Ya, porque esclavo depende de dueños. Igual nosotros también, aunque no queríamos cometer pecado, no quería hacer maldad, pero esclavos éramos. ¿De qué esclavos? ¿De qué esclavos? Pecado. Por eso cuando nuestro dueño pecado, ¿sí? Cuando nosotros dirija, aunque no queremos, ¿verdad? ¿No? Muchos hemos vivido así. Como aunque no queremos tomar cerveza, pero cuando ese dueño pecado lleva y toma, no toma. A usted no tomaron. Y yo tomé. Aunque no quería muchas veces. Pero así engaña, da deseo y se va y toma. Aunque no quiero engañar, pero cuando ese dueño pecado y da, engaña,
Entonces, ¿engaña o no engaña? Engaña. Esa boca, aunque ustedes tienen su boca, ¿cierto? ¿No? Pero no de ustedes, esa boca, ¿sí? El pecado dirigía, arrastra. Pero acá, ¿sí? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Eran esclavos de egipcios. Pero Dios liberó, sacó de ahí, liberó. Luego Dios guiando al pueblo de Israel. Después, ¿y cómo os tomé sobre alas de águilas? Entonces, ¿cómo Dios tomó al pueblo de Israel? Luego guiando al pueblo de Israel. Un animal, ¿verdad? ¿No? ¿Qué animal está hablando? Águilas. Sí, aquí en la mañana también poco hablamos. Pero águilas y pone sus nidos en el abismo, dice, más altos. Luego justo más abajo pone espinos. Luego pajas, luego más suave, luego plumas. Luego ahí pone sus huevos. Cuando ya pasando el tiempo, huevos sale. Saliendo huevos, ese chiquitito, ¿no? Todavía no sabe volar. Entonces aquí águila madre trae comidas. Entonces los bebés, niños, le gusta. Solamente abre su boca. Entonces su madre da, no da. Da, ¿verdad? ¿No? Entonces los bebés solamente ¿qué hace? ¿Solo qué hace? Así ya esa. ¿Qué quiere decir? Tengo hambre, así. Tengo celular, necesito celular, necesito tenis, necesito esto. Entonces el bebé solo abre la boca. Entonces, ¿quién todo ya mete? Su madre mete. Entonces la madre también, aunque ya metiendo a la boca de sus hijos, la madre también se siente muy feliz, contentos. Pues aún difícil, cazando trae alimentaciones y luego mete a la boca. Entonces ahí alimentándose bien, sus hijos también creciendo igual que ahora ustedes, ahora son grandes ahora, muy pesado ahora. Creciendo pesados, ya madre diferente ahora. Antes solamente daba lo que pide, ¿verdad? ¿No? Pero cuando ve a mis hijos son grandes ahora. Entonces su madre ya diferentes. Dentro de la iglesia también he visto hermanos. Después de recibir la salvación, los hermanos vienen. Luego la iglesia, Dios también alimenta, guía, como águilas. Solo da, ¿cierto? ¿No? Todo da. Recién recibió la salvación. Ya cuando la gente viene, da toda la comodidad, que escuche la palabra. Luego, después de recibir la salvación también guiándose, alimentándose. Consideramos como un bebé, ¿cierto? Recién nacidos. Luego todo apoyamos. Dios también. ¿Cómo considera Dios también? Un bebé. Luego cuida muy bien. Como la madre cuida su bebé, Dios también. Por eso ordenando su vida, arreglando, dando su gracia, todo Dios da. Pero también mirando los hermanos, ya pasando 1 año, 2 años pasando, ya creciendo, su cuerpo creciendo, ahora poco pesado. Entonces Dios también cambia y otra manera guía. ¿Cómo guía a Dios? ¿A usted no recibiendo esa guía de Dios? Aquí está escrito por eso acá, como águila, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo aquí. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Por qué águilas tome por sus alas los hijos, verdad? ¿No? Porque votaron. ¿De dónde votó? ¿De dónde votó? De nido ya votó.
Entonces los bebés, cuando su madre botando, ¿y qué pasa en el aire? E intenta, no quiere morir, ¿verdad? ¿No? Igualito nosotros. Dios así golpea nuestra vida, ¿cierto? ¿No? Y situaciones así empuja. Entonces los hermanos, yo muero, así dicen, yo muero. Esto es difícil, me siento mal, difícil, yo muero, va a fracasar. Luego, ¿qué hace, hermanos? También intenta, ¿qué intenta? Como aquí, los hijos, ¿no? De águilas, grita, luego intentas. Pero antes de caerse, la madre con sus alas, ¿qué hace? Toma, recibe, ¿verdad? ¿No? Entonces los bebés, hijos, mi madre me salvó, está cuidando muy bien. Pero ¿por qué me botó del nido, sí? Así, creo que mi madre equivocó. Pero mi madre verdadera así me ama, cuida bien. Llevando al nido, luego ¿qué hace otra vez? Otra vez y bota, otra vez cayéndose. Luego otra vez grita, sálvame, yo muero, sufro, va a fracasar, no me gusta eso. Luego todo eso los hijos hablan. Pero antes de caerse a la roca, ¿qué hace? ¿Qué hace? La águila, otra vez por sus alas, recibe, tomando, ¿no? Luego y vuela. Entonces ese bebé, los hijos de águilas, ¿se cae o no se cae a la roca? Aparentemente está cayéndose. Luego él también piensa, ¿qué piensa? Que cayéndose, ¿qué piensa? Dios recibe mi vida, es última de mi vida. Yo también muchas veces creo que va a fracasar. Última vida de mí. Hasta ahí, difícil. Pero se cae o no se cae. Nunca se cae, ¿verdad? ¿No? Antes de caerse, águila, ¿qué hace? Toma, recibe. Luego vuela arriba. Dios guió esa manera, dice. Entonces ahora también ustedes recibieron la salvación, hermanos. Usted a través de la sangre del Señor Cristo ya limpió todos los pecados, hermanos. Después de recibir la salvación, igualitos, pueblo de Israel, Dios guía. Entonces nosotros también, ustedes ven cómo guía. Después de recibir la salvación, solo alimenta. Todo feliz, contento, ¿cierto, hermanos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya ustedes siendo niños o ya ahora crecidos. Usted no todavía sabe, soy todavía el bebé o soy mayor. Después de recibir la salvación, ¿cuánto tiempo ha pasado? 1 año, levante la mano. Yo pasé 1 año después de recibir la salvación. 1 año, 1 año, sí. Yo pasé 2 años. No hay mucho. Pasé 5 años. 5 años, sí. Ya arriba de 10 años. Arriba de 10, la mayoría, sí. Entonces imagínense, hermano, después de recibir la salvación, ¿sí? Como 5 años, 10 años, 20 años. ¿Es mayor o no es mayor? Mayor, ¿verdad? ¿Usted también se siente soy mayor? Mayor. Entonces Dios guía igual que el pueblo de Israel, porque quieren vivir los hijos dentro del nido, nomás quieren vivir. ¿Sí? Estando en el nido, caliente, bien protegido. ¿Sí? ¿Le gusta o no le gusta esa vida? ¿Le gusta o no le gusta? Le gusta. ¿Quiere salir o no quiere salir? Por eso Dios se hace, empuja. Si soy mayor, luego pensando, para mi vida, mi futuro, tengo que salir afuera, tengo que aprender,
Pero los hijos de águilas no consideran, sino piensa, ay, caliente, muy cómodo, feliz. Mi madre me da comida, solo yo abro mi boca, entonces me mete toda la vida así quiero vivir, así piensa. Nosotros también, ¿qué vida usted prefiere, hermanos? ¿Qué vida quiere ustedes? Calientes, cómodo, sin problema. ¿Así quiere vivir? Parece usted todavía el bebé entonces. El bebé. Cómodamente quiere vivir, cómodamente. Pero Dios no guía a nosotros, hermanos, como pueblo de Israel también, como águilas. Y votando. Luego espera. ¿Y para qué espera? La águila, su madre, después de botar del nido, luego mirando a sus hijos. ¿Qué espera? ¿Qué espera la madre? Que se caiga y muera, eso espera. La madre espera. ¿Qué espera? Aprender. ¿Qué aprender? Sí, ese alas, ¿sí? Aletear. Si ellos no practican, ese músculo no va a crecer. Muchos niños también hoy en día entrega celular. Cuando entrega celular, silencio, soluciona. Cuando no entrega celular, travieso es. Eso toca, eso quebra, eso, no haga. Así, finalmente. Entonces, más fácil, ¿qué? Más fácil. Aquí está, ya, regalo, luego celular, entrega. Después de recibir celular, ¿qué hace el niño? Manso, hermano. Tranquilo. Todo el día celular haces. Pero problema, ¿qué es? Ellos pierden aprender. Porque cuando ves celulares, muy cómodo, fácil. Entonces ellos no hablan. Por eso hoy en día algunos niños desde pequeños se entregan celulares o mira tele. Entonces aquí, la boca, ¿no? Aquí debe desarrollar músculo. Mamá, papá, ¿sí? Debe practicar. Pero ellos, ¿con quién practican? ¿Con quién practican ellos? Anteriormente enseñaban, ¿no? Practicaban con su madre. Mamá, dígame hijo, mamá, ¿cierto? ¿Sí? Con su madre, padre. Pero hoy en día, ¿con quién practica? Celular. ¿Cómo practica con celular? Solo mira. Y por eso no desarrolla músculos. No sabe hablar, no puede hablar. Por eso pronunciación no es claro. Perdió esa práctica, ¿sí? Dando su comodidad a los niños. Entonces igual, ese águila también botando de su nido, mira, que practique, ensaye, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo ensaya ellos? Aletea. Mientras practicando ellos va a tener músculo. Sí, tiene fuerza. Una vez práctica, 2 veces práctica, 10 veces práctica, 100 veces práctica. Diferente, hermanos. Y pequeños va a tener fuerza y músculos. Entonces cuando su mamá botando, aunque chiquitito, ya aprendió. ¿Qué aprendió? Volar, ¿cierto? Igualito. Dios, ¿por qué ya bota a nosotros? Rechaza, envía tantas situaciones, hermanos. Usted también desea desviar en el mundo mirando tentación. No hay. Hay tentaciones. Luego también quiere engañar, no quiere engañar. Luego usted también quiere robar, no quiere robar. Usted también mirando deseo, quiere vivir, no quiere vivir según su deseo de la carne. ¿Y por qué tantas situaciones vienen a este mundo? ¿Sabe por qué ahí viene tantas situaciones en nuestra vida?
Entonces la águila madre, ¿por qué ella bota fuera de nidos? Y practique, aprenda. Entonces en nuestra vida, ¿por qué tantas situaciones vienen? Que aprenda, ¿cierto? ¿No? ¿Usted está aprendiendo bien? ¿Usted le gusta o no le gusta? Tampoco le gusta responder. ¿Por qué pastor tantas veces pregunta? Porque después de almorzar viene. Un invitado viene después de almorzar. ¿Quién viene? El Señor. Sueño. Si no pregunto, usted no responde, va a dormir. ¿Sí? Comieron bastante, exacta ustedes. Va a dormir. Por eso cuando yo pregunto, usted respondiendo, ese Señor sueño va a ir otro lado, ¿no? Va a ir. ¿Entendieron bien? ¿Sí? ¿Por qué tantas situaciones vienen en su vida, en nuestra vida? Para practicar. Dios espera tantos que viva por la fe, aprender como las águilas. Ellos aunque todavía no sabe volar bien, pero su madre, con esa esperanza bota así, ¿sí? Botando luego ellos practican. Mientras practicando una vez, dos veces, varias veces, van a tener, ¿no? Fuerza. Luego ellos también solito va a volar solos. Por eso cuando ellos crece, cuerpo grande, muy pesado, no aguanta el nido. Entonces ellos sí o sí tienen que volar. Volando va a llevar como su madre esa vida tanto desea. Nuestro Dios también igual, hermanos, no solamente da la salvación a través de la muerte del Señor Cristo, dando esta salvación tan grande. Luego llevar la vida de creencia, aprender, ¿sí? Por diferentes problemas, diferentes situaciones. Aunque usted no quiere recibir, ningún problema quiere recibir, ¿verdad? ¿No? Usted desea o no desea tener problemas. ¿Quién desea tener problemas? Entre matrimonio, ¿quién desea pelear? Con su hijo problemático, ¿quién desea tener esa situación? En mi vida también, tantos problemas y ya vienes. Entonces cuando, hermanos, en su vida estas cosas vea, a Dios está enviando. A Dios quiere que yo aprenda estas cosas. ¿Cómo voy a aprender? Los hijos de águila, ¿cómo aprenden? ¿Cómo aprendieron a volar? Y aletear, aunque chiquititos sus alas todavía no hay fuerza, pero, ¿y cómo dice? Imita, como su madre hace. Eso también imita. Luego ellos también aprenden. Igualito, hermanos. Dentro de la iglesia, hermanos, tantas situaciones vienen. Entonces nosotros ve, el siervo de Dios. En la iglesia, los hermanos avanzados, ellos viven la vida de creencia. ¿Cómo vive? Ellos aún vienen situaciones, quiere llorar, quiere abandonar, quiere dejar deseo de la carne. Pero los siervos, hermanos avanzados espiritualmente, ellos escuchando la palabra de Dios, despojando mi deseo, despojando, negando, escucharé la palabra. Luego ellos vuela, intenta. Entonces aún difícil, Dios cuidó, Dios trabajó. En mi vida también quiero ver. Luego, hermano también va a imitar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? O copiar también otra palabra, copiar. Ya, siervo de Dios así ha vivido. Los hermanos avanzados. Y podía ver, ellos también tenía problemas. Ellos también tenía deseos. Pero ellos negándose ante la palabra de Dios, desechando. Solo confió en Dios. Luego avanzando, volando. Aunque sus alas pequeñas,
pero Dios trabajó. Así nosotros también practicamos aletear. Aletear es vivir por la fe. Eso está hablando. Si tal vez ustedes desean dentro del nido nomás quiere vivir cómodamente, ¿cierto? ¿No? Cómodo quiere, sin problema, sin pasar nada, esos. Pero eso, hermanos, no ayuda. Tal vez muy peligroso. Y hablamos. Porque cuando creciendo muy pesado, no sabe volar. Ese es hijo de águilas. ¿Qué pasará en el nido? Ellos va a caer, ¿cierto? El nido va a romper. Luego cayéndose, aunque intenta, pero no sabe volar, ¿cierto? Directo va a caer. Luego va a romper, va a fracasar y va a morir. Dios no cree, Dios no quiere esa vida, hermanos. Por eso, aunque sea muy incómodo, tal vez nuestra vida envía ese problema, esas situaciones. En su vida alguien molesta a ustedes. En su negocio, en su empresa, alguien molesta a ustedes. Si pinchando, le gusta, ¿qué quiere hacer? A ese enemigo, no quiero trabajar más, quiero dejar a alguien. Pero a Dios eso permite esa situación. A Dios quiere que yo aprenda. Luego Dios me va a ayudar. Dios sí o sí me va a ayudar ese enemigo. Entonces ese enemigo quiere que yo salga, pero Dios va a ayudar a mí, ¿cierto? ¿No? Confiando en Dios, luego aletea, vivir por la fe, ¿cierto? ¿No? Entonces Dios sí o sí va a ayudar. Ese enemigo va a convertir. ¿Cómo va a convertir? Ahora enemigo, pero Dios trabaja. ¿Cómo va a cambiar? Va a ser mi ayudante. ¿Usted así considera? Ese enemigo va a ser mi ayudante. ¿Así va? ¿Así piensa? Esa deuda ahora problema, pero esa deuda ahora va a ser la bendición de Dios. ¿Así piensa? Tiene sueño, parece. Sueño. ¿Qué problema tiene ustedes? Ya esas situaciones me perjudican, me impiden. Pero Dios permitió esas situaciones. Dios va a solucionar. Dios estando conmigo sí o sí va a cambiar esas situaciones. No es malo. Eso sí o sí va a convertir. Es la maldición, perdón, eso es la bendición de Dios. ¿Usted así considera? ¿Así piensa? Levanten la mano. Ahora que viene el problema es eso mi bendición. ¿Así piensa? ¿Así? ¿Por qué se ríe? ¿Así piensa? Ese problema es ahora problema, pero adelante también será problema. Ese enemigo ahora es enemigo, ¿sí? Me molesta, pero más adelante también será enemigo. Por eso Dios enviando. No creo, hermanos, ahora, en ese momento. Pero Dios estando conmigo, si confiando en Dios, va a cambiar. Todas las situaciones va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Siendo regalo de Dios, siendo bendición de Dios. Así usted cree, confía en Dios. Entonces usted ahora tiene problema. Ahora tiene problema. ¿Qué tiene entonces? ¿Maldición? Ok. ¿Ya qué tiene, hermanos? Sí, bendición de Dios. Porque ahora se ve problema. Pero pasando poco tiempo, esta situación va a convertir en la bendición de Dios. ¿Cree, hermanos? Amén. Amén, ¿verdad, no? Sí, Dios así guió al pueblo de Israel. Aquí ya vamos a ver el versículo. Ya 4 hemos leído. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí.
Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí, mía es toda la tierra. Y todas las cosas, ¿de quién? De Dios, de Dios. Dios quiere dar todas las cosas, como esta mañana hablamos. Si Dios habló, David, si fuera poco esto, yo habría añadido, ¿cuánta más? Mucho más va a dar, ¿cierto? Porque toda la tierra, ¿de quién? De Dios. Todo ya quiere dar. Pero en ese momento mirando, Dios da, no da. Dios da, no da. Parece que no da ahora en ese momento. En ese momento, problemas, enemigos, eso se ve. Muchas veces también nosotros averiguamos terreno, comprar aquí Ciudad de La Paz, desde zona sur, luego hasta Achachicala, ¿no? Luego más arriba, hasta Alto también, nosotros buscamos todo terreno, edificios. Encontramos y caros, encontramos, tiene problemas. Entonces mirando esas situaciones, ¿qué se siente, hermano? Como mira, Dios va a dar, no va a dar. Alguien, difícil, Dios no va a dar. Piensa, muy difícil, porque muchas veces averiguando por qué Dios no da. Pero hermano, esas situaciones, ¿qué es? Esas situaciones, bendición de Dios, hermanos. Aquí igualitos. Esa situación de problema, pasando poco tiempo, no es igual. Porque Dios guía a nosotros, más que todos. Nosotros confiemos en Dios. Aún así, Dios me salvó. Para salvarnos, envió hasta su Hijo. Cristo murió crucificando, nos dio esta salvación tan grande. Entonces, estas situaciones también Dios va a solucionar. Así confiando en Dios, Dios todo va a dar, dices. Pues aquí versículo 5 dice aquí, última parte. Porque mía es toda la tierra, hermanos. Toda la tierra es de Dios. ¿Por qué Dios no va a dar, hermanos? Solo nosotros, confiando en Dios. Ahora, en ese momento tal vez difícil, me siento. Ahora también ese enemigo muy malo porque me molesta. Ahora también ese problema trae desesperanza. Pero Dios estando conmigo, eso también si va a continuar, no. Poco más adelante, Dios va a cambiar, sí o sí va a cambiar. Eso va a convertir regalo de Dios. Eso va a convertir la bendición de Dios. Eso ahora va a convertir. ¿Cómo va a convertir, hermanos? ¿Cómo va a convertir? Bendición de Dios. Ya, ustedes también tienen problemas, situaciones. Cada uno tiene. Antes, ¿cómo pensaba? No quería tener, ¿verdad? No quería tener. Luego también llegaba tristezas, miedos. Yo también, hermanos. Pero leyendo hoy día, en estas partes, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro dueño verdadero. No solamente dio la salvación, después de recibir la salvación, igual que el pueblo de Israel está guiando a nosotros. Luego envía diferentes problemas. Ya, esas situaciones ya practique, hermanos. Practicando, ¿cómo practica? Difícil, no quiero tener. Pero ya Dios enviando, quiero aprender. Por la fe voy a pasar, voy a superar. ¿Sí? Luego, por la fe, practicando, confiando en Dios, va a pasar. Mientras aprendiendo ustedes, va a sentir. ¿Cómo va a sentir? Ese
tenido está cayéndose, va a morir, va a fracasar, va a perder todo. Así ya piensa. Usted también, ante los problemas, piensa, no piensa, porque va a fracasar así. Así va a terminar, así va a perder, ¿cierto? Así piensa. Pero va a caer, no va a caer. Jamás va a caer. Antes de caerse, ¿quién? ¿Quién? Águilas. Luego, ¿qué hace? Y recibe. Jamás va a caer, hermanos. Solo se siente, va a fracasar. Va a llegar vergüenza. Va a sufrir. Va a perder. Así llega pensamiento. Pero va a caer, no va a caer. Jamás. De una vez va a caer, hermanos. Antes de caer, sí o sí el Señor, ¿qué va a hacer? ¿Verdad, no? Recibe. ¿Cuándo se cae? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si no confía en Dios, Dios no va a ayudar. Luego, como David, él mismo y quiere proteger. Dios no se puede proteger. Yo voy a proteger a sí mismos, como David. Él mismo quería hacer para sí mismo, ¿verdad? ¿No? Cuidándose. Ahí fracasa, ahí sufre. Pero hermanos, mientras confiando en Dios, luego ustedes caminando, luego avanzando, tal vez llegan pensamientos. Parece va a caer, parece va a morir, parece va a llorar, parece va a sufrir, parece va a perder todo, ¿no? Pero ¿va a caer, no va a caer? Él nunca va a caer. El Señor sí o sí va a proteger. Por eso esta tarde, hermanos, solo confiamos, confiando en Dios, como aquí en el versículo, el versículo 5. Leyendo terminamos el versículo 5. El versículo 5 todos encontraron, todos juntos leyendo y guardando en nuestro corazón. Luego terminamos culto de la tarde. 1, 2 y 3. Ahora sí, amén. Sí, toda la tierra es de Dios. Confiando en Dios, Dios todo va a dar. Luego va a proteger. Hermano, desde ahora, ¿sí? No viviendo para mí. Sí mismo no está cuidando a nosotros mismos. No podemos cuidar nosotros mismos. Confiando en Dios. Dios, toda la tierra, más cosas va a dar. Luego Dios va a bendecir. Hasta aquí, ¿no? Culto de la tarde terminamos. Orando terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchamos la vida de David. Aún Dios ha dado a David todas las cosas. Pero David pensaba, yo llenando deseo de mi carne estará feliz. Luego él dejando a Dios, menospreciando a Dios, luego tomó su deseo de la carne. Él pensaba, estará feliz, contentos, pero viviendo para sí mismos, más tristes, más problemas, más duele en su vida. Luego quería cuidar a sí mismos. Él no sabía que viviendo, cuidando para mí mismo es más triste, dañaba su vida más, destruyó totalmente. Pero cuando David, reconociendo su maldad, desechando la palabra de Dios, él confió, aceptó su deseo de la carne. Ahí, reconociendo, Dios ha dado sus gracias a través del Señor Cristo, recibiendo la salvación, limpiando toda maldad de nosotros, todos nuestros pecados. Luego, ya no más queremos vivir para mí mismos, viviremos para el Señor, para este Evangelio, que ahora también a tardes
Dios nos guió como águilas, que desea que nosotros, después de recibir la salvación, aprender, practicar la vida de fe. Cualquier situación, problema viene, ante problemas, confiando en Dios, Dios me ayudará, Dios me protegerá. Confiando, avanzando, verá la obra de Dios. Esa tarde agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces terminamos, ¿no? Entre los hermanos, saludando, ¿no? Compartiendo, puede regresar. Terminamos, ¿no? Culto de la tarde.